Claudia Adamo, bien. Bueno, los dos estaban como integrantes para este año del posgrado de rehabilitación vestibular que vamos a llevar adelante en Córdoba, pero bueno, por estas circunstancias que todos ya conocemos, que tiene que ver con la pandemia en la cual estamos cursando en todo el mundo, bueno, no se pudo llevar a cabo. Espero que el año que viene nos encuentre en mejor manera y bueno, Fabri pueda transmitirnos toda la información que nos iba a transmitir este año en el posgrado. Así que bueno, vamos a estar dejando que Fabri en este día nos comente sobre muchas de esas patologías importantes que tienen a nivel periférico, ¿bien? Él nos va a estar dando, obviamente, una visión muy clara, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con estas patologías. Y bueno, y en el día de mañana vamos a estar hablando de, no sé si decir como la patología madre de dentro de las alteraciones de periféricas, pero me arriesgaría a decirlo de esa manera, que es BPPV, ¿bien? Mañana vamos a estar haciendo ejercicios desde el punto de vista de rehabilitación, vamos a estar viendo las maniobras, ¿sí? Así que bueno, van a estar con ropa lo más cómoda posible el día de mañana. Y después, antes de terminar la charla, les voy a dar un par de indicaciones para llevar adelante en la parte práctica del día de mañana. Así que bueno, lo voy a dejar pasar a Fabri, que bueno, espero que tengan el gusto igual que yo, bien, y hoy vamos a estar escuchándolo. Gracias a todos. Saca el mute, Fabri. Ahí está, ahí me desmuteé yo solo. Cosa que no me cuesta demasiado con lo que hablo. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar acá. Le agradezco a Mariano, somos amigos aparte, así que le agradezco muchísimo esta invitación. Le agradezco también a la coordinadora, que ya estuvo hablando al inicio. Es un día, no sé de dónde nos escuchan, no sé en qué ciudades están, pero bueno, aquí en Buenos Aires es un día gris, lluvioso, fresco, un sábado a la mañana, así que no se me duerman, prepárense 2 o 3 cafés, igual, bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Como les dijo Mariano, yo soy otorrinolaringólogo, bueno, también realizo otra especialidad, pero ejerzo básicamente como otoneurólogo, soy el jefe de servicio del Instituto Otorrinolaringológico Arauz. Yo ahora voy a mostrar algunas otras de mis asociaciones. En todos los slides iniciales van a ver a todas las asociaciones a las que pertenezco. Les voy a dejar mi número de contacto, mi mail, por cualquier duda que tengan. Yo hoy les voy a hablar de patologías periféricas y es raro, pero les voy a hablar de todas las patologías periféricas menos de las más frecuentes. La más frecuente es el vértigo posicional y de eso les va a hablar Mariano en el día de mañana. Yo hoy nada más, cuando demos algo de metodología de examen, les voy a hablar de las maniobras principales. Por ahí quizás nos extendamos un poquito más, dado que los temas son muy profundos y muy, en ciertos momentos barroco, yo voy a tratar de priorizar y aquellas diapositivas en las que haya mucho dato así numérico, como incidencias, como algo, las vamos a pasar un poquito más rápido. Pero es para que no se aburran, como para que haya un feedback un poquito más ágil y que ustedes tengan también un poco la posibilidad de decir, bueno, nada, me quedo mentalmente con la información madre y no con si son 15 casos cada 100.000 habitantes por año en Tanzania. No tiene sentido eso. Así que yo igual los puse, de todos modos en algunas los hacemos circular más rápido. Cualquier cosa que no entiendan, ni bien termino cada una de las presentaciones, yo les hago saber, les doy un espacio para preguntas, ¿sí? Creo que ya ahí puse compartir pantalla. La están viendo, ¿no? Sí, sí se ve. Fantástico. Ahí, bueno, comienzo ya, pongo la presentación. Bien. Bueno, nuevamente muchas gracias y comenzamos. Hoy les voy a hablar en esta primera charla que vamos a tener durante estas 3 horas que nos quedan por delante,
Vamos a comenzar desde las raíces, desde qué es lo que tengo que ver cuando un paciente me llega al consultorio. Sé que son la mayoría kinesiólogos, pero perfectamente el paciente a veces, desprovisto de una buena atención médica, la mayoría de los médicos que no se dedican a otoneurología detestan atender a un paciente mareado, con lo cual no le dan la importancia que tiene. No, esto no es una crítica hacia mis colegas, sino es que por ahí si no les interesa o no, terminan dándole órdenes que vaya derivándolos a el otoneurólogo, a la rehabilitación vestibular con ustedes, y le pide una resonancia. Así, está, de entrada. Entonces, por ahí la persona no sabe qué hacer, y con el primero que se encuentra, porque saca turnos para todo, con el primero que se encuentra es con el kinesiólogo que le va a hacer la rehabilitación vestibular, y le cuenta todo. Bueno, pues bien, ese es el objetivo de esta clase, que ustedes en 5 minutos, de su consulta, puedan llegar a determinar, por lo menos a grandes rasgos, de qué patología y sobre todo, si es central o periférico. Porque eso nos abre un abanico totalmente diversificado del futuro del paciente, de los gastos que se tengan que hacer con él y del trabajo que tengan que hacer ustedes como rehabilitadores con el mismo. Les muestro allí al costado de la pantalla, ven, bueno, el Instituto Otorrinolaringológico es donde me desempeño como jefe de servicio, la Federación Argentina de Sociedades de Otorrino, la Federación Iberoamericana de Neurotología, la Asociación de Rehabilitación Vestibular de Argentina también, el CENIC, que es mi otro trabajo, y la agrupación GENO, que ya todos conocen porque Mariano también forma parte. Bueno, arrancamos. Y bueno, y vamos desde el principio. Yo sé que esta es una quinta charla, así que Mariano ya excelentemente les debe haber explicado qué es esto, pero esta palabra que tanto la usamos corrientemente sin saber verdaderamente el significado que tiene, pues bien, la vamos a desmenuzar en 2 o 3 renglones. Como lo dice allí, es la habilidad de mantener el centro de gravedad del cuerpo en su base de apoyo. Y todo lo que se sucede en base a esta necesidad de mantener nuestro centro de gravedad en la base de apoyo es lo que nos convoca en la charla de hoy. Tenemos un equilibrio que es estático. Es el equilibrio donde solo nuestros oídos nos informan sobre la cuestión gravitacional. Un equilibrio que es cinético. O sea, es el generado por fuerzas externas, pero no del individuo. No es que el individuo se mueve, sino es que el entorno se mueve y lo traslada. Y un equilibrio dinámico, que este es quizás el más complejo de todos, porque tiene que combinar todos. Tiene que combinar el estático y tiene que combinar la información que provenga de las diferentes áreas de nuestro organismo, como por ejemplo músculos, sensibilidad de la planta de los pies, plano visual en el que estamos, es lo que verdaderamente nos conecta y nos permite un feedback con el entorno. Para esto nos valemos de este famosísimo gráfico, que ya deben haber visto hasta el hartazgo, del sistema, cómo se maneja este sistema del equilibrio, con un grupo de componentes que son la entrada. La entrada es obviamente el plano visual en el que estamos, el plano rotacional y gravitacional, que lo dan nuestro laberinto, precisamente es la charla de hoy, son las charlas de hoy, todo lo que le puede acontecer a este laberinto, a este oído interno, y obviamente todo lo que es el sistema de autopercepción propioceptivo. Todo eso, a su vez, evaluado y nivelado por el gran director de orquesta, que es el cerebelo, y los núcleos vestibulares, tiene un mensaje de salida que es reflejo ocular, pero fundamentalmente vestíbulo ocular se llama, y en realidad es el que se orienta o el que orienta nuestro globo ocular en determinada posición. O sea, fíjense que la información de salida es prácticamente muscular únicamente, o sea, muscular periocular o muscular del resto del organismo con el control postural.
pero básicamente es muscular, no es de origen visual o de origen tan físico como algo gravitacional. Pero es interesante porque el sistema vestibular actúa moderando diversos tipos de informaciones del ambiente y transformándola en musculares. Es maravilloso, es apasionante, es completo, es refinado. Bueno, y este sistema vestibular, que es el que va a tener todo este trabajo de transformar toda esta información y devolverla en otro tipo de información, se divide en sistema periférico, con conductos semicirculares y los órganos otolíticos, alojados básicamente en el oído interno. Ahora vamos a hablar un poquito de anatomía del oído. El nervio vestibular, ahí lo ven en amarillo, que es el que se encarga de conducir esta información desde el laberinto posterior a los núcleos, y el sistema central, que son los núcleos vestibulares, que los ven allí. Nada, algún día hablaremos, o creo que Claudia Damos ya les tiene que haber descrito, son 4 núcleos por cada lado, la función que tiene cada uno y la interrelación que tienen entre ellos y el cerebelo. Y las vías descendentes motoras, que son lo efector de este sistema. Pues bien, aquí tienen el gráfico del oído, tienen oído externo, que es el pabellón y el conducto, oído medio, que es esta especie de cajita aplanada que se conecta con la nariz por este tubito que se llama trompa de Eustaquio, por eso cuando estamos resfriados se nos tapa el oído. El oído medio se divide del oído externo por la membrana del tímpano, que es como el parchecito, como el cuerito de un tambor, y a su vez a la membrana del tímpano están unidos el martillo, el yunque y el estribo, que ustedes ya lo deben recordar desde la secundaria, que son los 3 huesitos más pequeños del organismo. Digamos, el estímulo de las vibraciones sonoras arriba de la membrana hace vibrar la membrana, vibra la cadena osicular, y el estribo, que es el más pequeño de los 3 huesecillos, vibrando, lo transmite al oído interno, que fíjense que lo tenemos ahí cubierto, tapadito, y ahí nos aparece. El oído interno, que es como una especie de caracol mutante, como les digo a mi paciente, porque tiene 3 antenas en lugar de 2, tiene como 2 grandes segmentos. Uno que está orientado más hacia adelante del paciente, que es la cóclea, y un segmento posterior, ustedes van a escuchar siempre hablar de laberinto posterior, que es la cabecita y las antenas de este caracol mutante, que es el órgano del equilibrio. O sea, el laberinto anterior o coclear es el que nos permite oír con su propio nervio, que es el nervio coclear, y el laberinto posterior o vestibular, que es el que nos permite tener información gravitacional y rotacional con su propio nervio, que en realidad son 2 nervios. En un ratito lo vamos a ver ese tema. En realidad son 2 nervios, el nervio vestibular superior y el nervio vestibular inferior. Esos 3 nervios después configuran el octavo par craneal, que ustedes se lo acuerdan porque los atemorizaba en anatomía en primer año. Desde ahí recién parten, y tras un trayecto muy breve de aproximadamente 2,5 centímetros, se introducen en el surco bulbo-protuberancial, en nuestro tronco encefálico, y recién ahí toma contacto con los núcleos vestibulares. Quedó en claro entonces, quedaron en claro los 3 segmentos del oído, externo, medio e interno. Del que vamos a hablar hoy es del interno y particularmente del laberinto posterior. A su vez, este laberinto, aquí está enterito, tienen el laberinto anterior, la cóclea con sus 2 vueltas y media, las 2 vueltas y media de la cóclea, esto es importante que lo recuerden, es como un piano enrollado nuestro oído. Estas 2 vueltas y medias tienen tonotopía, se llama así, recuerden este término, tonotopía. ¿Y qué es la tonotopía? Que en cada uno de estos segmentos que giran en 2 vueltas y media, insisto, vamos a tener una frecuencia determinada. Ejemplo,
Por ejemplo, los agudos, los tonos I, los más finitos, están en la base, o sea, en las espiras basales, aquí. En cambio, los graves están cerca del helicotrema, que es el extremo este. Y van a decir, bueno, que se calle este hombre, que me hable de equilibrio. ¿Para qué me habla de esto? Porque hoy les voy a hablar de quizás la vedette, no la más frecuente, pero la vedette de las patologías del oído, clásicamente atribuidas a nosotros. Era de hecho el único motivo por el que nos derivaban a un paciente, a los que somos otorrinolaringólogos de origen. La única enfermedad por la que nos la derivaban hace 25 o 30 años atrás era por la enfermedad de Meniere, que a ella me voy a abocar en una de las clases de hoy. Y el laberinto membranoso, fíjense que aquí tenemos el óseo, fíjense que el laberinto membranoso es exactamente igual. No me quise detener ahora en el laberinto posterior porque se los quiero describir a partir del laberinto membranoso. El laberinto membranoso, que es este celestito que ustedes ven acá, el laberinto membranoso es un conducto membranoso, como la palabra lo indica, que se ubica en el interior y es como un molde calcado de la carcasa de hueso, que es el laberinto óseo, y este laberinto membranoso está separado por perilinfa, por líquidos. Esto también tiene importancia para otra patología de las que les voy a hablar hoy. Para dos de las patologías que les voy a hablar hoy. La perilinfa es un líquido que es muy parecido al ultrafiltrado de lo que sería el plasma, digamos, es rica en sodio y baja en potasio, es muy parecida más que nada al LCR, porque se considera que es un ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo. Fíjense que el laberinto membranoso es como un molde en pequeño y tiene alguna diferencia. La diferencia es que en lugar de ser una cavidad única, el vestíbulo, es una cavidad dividida en dos saquitos que se llaman utrículo y sáculo, que están orientados vertical y horizontalmente y que tienen parte de los órganos receptores del oído. Los canales semicirculares, que son tres, el canal semicircular superior, el posterior, de esto ya Mariano mañana cuando les hable de BPPV los va a volver locos, que es para ver dónde se van los otolitos, si se van para uno, para el otro. Los tres canales semicirculares desembocan el externo, solito, el superior y el posterior, o sea, tiene su desembocadura anterior y su desembocadura posterior, el conducto semicircular horizontal, en cambio, los verticales, los canales semicirculares verticales, el anterior y el posterior, tienen desembocadura única, o sea, propia para ellos, en su dilatación o ampolla, que es común a los tres canales semicirculares, pero el extremo no ampular se une con el del otro lado, observen aquí se ve bien, y desembocan en un tronco común al vestíbulo, puntualmente al utrículo. Bueno, creo que se entendió. Dentro del laberinto membranoso circula la endolinfa, que es un líquido con características más parecidas a lo que es el líquido intracelular, o sea, bajo en sodio y rico en potasio. Fíjense cómo les estoy jugando con los iones, esto tiene importancia. O sea, perilinfa, rica en potasio, rica en sodio, perdón, baja en potasio, endolinfa, rica en potasio, baja en sodio. Creo que quedó claro cómo es la diferencia electrolítica entre ambos líquidos laberínticos. Bueno, llegó el momento de hablar de lo que nos importa, que es quiénes son los receptores o dónde están ubicados los receptores vestibulares para nuestros oídos. Nosotros, y esto generalmente suele ser pregunta de examen, tenemos 5 por cada oído, 5 receptores vestibulares. 3 que son para las aceleraciones angulares. ¿Se acuerdan que yo les dije que los canales semicirculares tenían una dilatación en uno de sus extremos? Bueno, se llama ampolla. La ampolla tiene en su interior las crestas ampulares.
esas crestas que tienen células ciliadas, yo no quiero hablarle mucho de esto porque si no, no vamos a darle paso a la patología, que es de lo que se trata hoy la clase, detectan, yo creo que ya esto se lo enseñaron en otras clases, detectan obviamente el flujo de la endolinfa, o sea, el movimiento de la endolinfa para un lado y para el otro, y eso hace que o se activen o se inhiban, acorde a la posición del quinocilio con las estereocilias, esto ya lo hablaron, esos son parte del órgano receptor, y las ampollas con los canales semicirculares que están ubicadas a 45 grados cada uno con respecto al eje sagital, los verticales, y a 30 grados con declive posterior del plano de Frankfurt del canal semicircular horizontal. Los dos receptores de aceleraciones lineales, o sea, las aceleraciones, por ejemplo, del tren, del vehículo en movimiento, o de un ascensor en el plano vertical, van a estar dadas por la ampolla, la mácula utricular y la mácula sacular. Si uno tuviese que poner las manos, pone para las máculas utriculares, ambas máculas están colocadas así en nuestro organismo. Entonces detectan los movimientos horizontales. En cambio, las saculares están puestas así, como si fuese en vertical. No sé si me ven bien mis manos, pero bueno, así. Créanme. Entonces detectan los movimientos sagitales. O sea que tenemos 3 ampollas y 2 máculas. Las 3 ampollas para las aceleraciones angulares, las 2 máculas para las lineales. ¿Sí? Y ahora sí, ya vamos hablando un poquito más de patología, porque para anatomía ya los aburrieron cuando eran más jóvenes, lo son, pero para cuando eran más jóvenes en la facultad. ¿Y uno qué puede decir de los trastornos del equilibrio? El 30% de la consulta en cualquier servicio de emergencia del mundo incluye la palabra mareo. Por más que no sea oficialmente un mareo, no importa, pero incluye, o sea, si se nos sube la presión tenemos mareo, si se nos baja la presión tenemos mareo, si se nos sube el azúcar lo mismo, si se nos baja también, si nos duele cualquier parte del organismo, todo lo que curse con alteraciones hidroelectrolíticas en el organismo puede ocasionar mareo, un montón de patologías crónicas como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, todos los trastornos psiquiátricos, la mayoría cursan con algún componente de inestabilidad o mareos, o la mayoría, no dije todos por ser así exagerado, pero para remarcarles que de cada 3 pacientes que le llega a un clínico en una guardia, uno le va a decir, y me siento un poco mareado, o sea, me dolerá, pero me siento un poco mareado. De todas esas consultas, 5% son verdaderamente vértigos. Después vamos a hablar un chiquito de qué significa vértigo. Yo creo que ya lo saben, pero acá lo importante en el cuadro vertiginoso es determinar el origen, claramente, como de cualquier patología. ¿Pero por qué? Porque acá, como se acuerdan que hablábamos recién, que el sistema vestibular tiene una parte periférica y una parte central, obviamente es un mundo totalmente distinto si es una patología central que si es una periférica. Y en un ratito les voy a explicar el por qué. Y por supuesto, con los años y el esfuerzo mancomunado de muchos colegas, sobre todo colegas de la talla de Newman Tucker, Jorge Cata, por suerte tengo la suerte de conocerlos, se han desarrollado protocolos a nivel internacional, de hecho con algunos de ellos me he formado, como el doctor Carmona. La talla, digamos, de estos personajes y la trascendencia en el mundo otoneurológico es que con grandes aportes nos permiten saber rápidamente, sin tanto gasto, sin tanta resonancia y tanta tomografía, el origen, si es central o periférico. Esos protocolos de emergencia, que fueron múltiples en los últimos años, desde el 2004 hasta ahora, se ha trabajado incansablemente en esto, han dado básicamente
como resultado final este que yo le voy a mencionar hoy. Hay otros, yo se los voy a mencionar, no es mi clase la de vértigo agudo, sino la de patologías periféricas nada más. Así que les voy a mencionar el más importante porque es parte de lo que ustedes tienen que hacer sí o sí con un paciente en 3 minutos de su consulta, previo a comenzar con el resto, cuando el paciente tiene un síntoma vestibular. Y ni que hablar si ese fue agudo. Una cosa es que diga, no, yo vengo mareado hace 2 años. Y otra cosa es que le diga, no, me empezó la semana pasada, no sé, me vieron en la guardia, me dieron esta orden que hice rehabilitación vestibular y me hicieron una tomografía y me dijeron, usted no tiene nada, no tiene una CB, váyase de acá. No, por favor, no. Bueno, ustedes no tienen mucha responsabilidad, pero no es la forma en la que les exijo, porque ya se los exijo o se los sugiero a mis colegas. Bueno, y se le sienta al paciente en el consultorio. Y bueno, ¿qué motivo de consulta? Lo vamos a dividir en un top 5. Vértigo, el que ya se los nombré hasta el hartazgo, es la sensación de movimiento cuando no existe en el entorno. Esa es la definición. Clásicamente, la palabra vértigo viene del latín vertere, que significa girar. Pero no, o sea, existen otras, o sea, todo lo que tenga movimiento es un vértigo, con lo cual si, existen vértigos que sean, por ejemplo, con sensación de caída, lateral, después les voy a mostrar un videíto, existen vértigos, digamos, por sensación de ascenso y descenso, por trastorno sacular, que el paciente siente que lo chupa, por ejemplo, el colchón, está durmiendo y siente que se lo chupa el colchón. Mareos, oh, terrible. ¿Por qué? Porque es súper inespecífico y es muy difícil de explicar para el paciente, muy difícil para entender para el rehabilitador, para el médico, para todo. Es una sensación rara, como te dicen todos, me siento raro, no sé, que camino sobre algodones, que no sé, que estoy como navegando en las nubes y no estoy volando, es una cosa rara. En definitiva, es una desorientación espacial o un deterioro de la orientación espacial. Pero no hay una sensación de movimiento, es una sensación de oleaje, digamos. Inestabilidad, también bastante poco precisa, pero es más fácil de entender por nosotros. Si el paciente le dice que me caigo, siento que me voy a caer, camino y me voy, sin importar el lado, para la izquierda, para atrás, para adelante, no importa, es una inestabilidad. En el caso que tuviese una dirección, ya vamos a ver cómo se llama. El próximo de los síntomas o de los motivos es la oscilopsia, que en realidad es el verdadero vértigo, como se decía antes. Fíjense que yo no le hablo ni de vértigo objetivo ni subjetivo, son cosas vintage. El gran esfuerzo que ha tenido la sociedad Varani en los últimos años es desterrar eso de, ¿le giran los objetos o gira usted? ¿Le gira? No importa, lo que importa es que gira. Yo sé que antes se les enseñaba que si giraba el paciente y no los objetos, si era objetivo había más posibilidades de ser un vértigo de origen central, y si gira el sujeto, los objetos alrededor eran más periféricos. No. O sea, puede haber algo de eso. Pero ustedes no se focalicen en eso, no agoten ni tiempo, ni cabeza del paciente, ni atención del paciente en saber si giraba la mesa, la lámpara, o si giraba él alrededor de las cosas. No interesa, la cosa es que había giro, había vértigo, y uno tiene que saber qué es lo que es. La oscilopsia es el verdadero vértigo visual objetivo. Es la sensación falsa que el entorno visual está oscilando. Se da en algunas patologías, puede ser de 3 grados, incluso el grado 3 es ciertamente central, el grado 1 y el grado 2 son en general más periféricos, pero bueno, créanme, el ambiente le oscila al paciente. Es como las películas esas tipo Blair Witch Project, ¿se acuerdan el proyecto de Blair Witch? Esas películas filmadas así con las camaritas en la mano, vieron que ustedes que van caminando,
que a mis pacientes migrañosos no las pueden ver, porque con tanto estímulo visual que se mueve, les agarra, les gatilla la migraña. Bueno, ese estilo de película, eso es una oscilopsia. Y después tenemos la pulsión direccional, que es como la inestabilidad, pero el paciente dice, no, yo me levanto y me voy para la derecha. Yo me levanto y me caigo para la derecha, o voy acompañado de mi marido, de mi mujer, qué sé yo, y me dice, che, gordo, no te me tires encima, porque vamos caminando y te me venís para no, eso es claramente una lateropulsión o una pulsión direccional, que será, uno la denominará acorde a el sitio. Por ejemplo, las pulsiones que son laterales, a izquierda-derecha, en líneas generales son más de oído, pero las que son anteropulsión y retropulsión son en líneas generales más centrales. Todo siempre con comillas. No está aquí, no está en este momento y en el motivo de consulta y en nuestro interrogatorio, no está la división entre centrales y periféricos. Ahora nos están relatando solo lo que tienen. Eso nos va a orientar para, usando dos protocolos que yo les voy a dar ahora, uno para el examen físico y otro para fundamentalmente para la parte interrogatorio. No, después yo le voy a dar la parte de interrogatorio, ese protocolo después se desglosa en el examen físico también. Pero bueno, si no la clase, imagínense que una clase yo doy en 1 hora y media, la tengo que dar en media y ya se pasó encima. Ahí tienen los motivos de consulta que yo les mencionaba recién. Vértigo, bueno, aquí les puse el rotatorio, el clásico, el que giran todos los objetos. La inestabilidad, el mareo, y ahí abajo tienen los oscilopsias, ¿se acuerdan? La Blair Witch Project. La lateropulsión, ahí la chica que va cayéndose para el costado. Bueno, esta plaquita se las hice, es un poquito vintage, porque de hecho es una clase mía de hace unos 6, 7 años atrás. ¿Se acuerdan que se clasificaban que se decía que los periféricos eran armónicos, completos, asociados? Esas clasificaciones que ya no, por favor. Primero, porque la causa más común de vértigo periférico, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, no es ni armónico, ni completo, ni asociado. No. Así que por ahí puede llegar a ser algo completo, pero no es asociado a pérdida auditiva. Así que fíjense que no se ajusta lo de armónico, completo y asociado a la actualidad. A la actualidad se ajusta la clasificación que les voy a dar en 2 minutos adelante. Olvídense. Yo aquí les quise ordenar de los síndromes vestibulares en periféricos y centrales, y los periféricos a su vez los clasificamos, es una clasificación anatómica esta. Lo que importa hoy en día es la clasificación temporal del vértigo, o sea, el tiempo en el que sucede. Aquí fíjense que los periféricos vamos a tener los que afectan al laberinto propiamente dicho, o a los que afectan al nervio. ¿Se acuerdan esos 2,5 centímetros que yo les decía? Entre que sale del laberinto y llega al surco buloprotuberancial, tenemos 2,5 centímetros. Bueno, esos 2,5 centímetros son los que pueden estar afectados en los retrolaberínticos. Por eso les pongo, dentro de los endolaberínticos, las causas más comunes, hay muchísimas más, son las laberintitis, la enfermedad de Meniere, el BPPV por lejos, la más frecuente causa de vértigo, de motivo de consulta por vértigo. Es el 40% del motivo de nuestra consulta. Yo, porque soy jefe de un servicio en una institución que es otorrinolaringológica, por ahí si les da esta clase a alguien que es neurólogo y que atiende en una guardia de neurología, la primera causa de vértigo va a ser la migraña, que cursa con vértigo, la migraña vestibular. Están ahí, peleando la punta, el BPPV y la migraña. ¿Cuál es el de los dos? En mi experiencia personal, porque por supuesto yo soy más periférico, es el BPPV de acá a la China. Y las ototoxicidades, esta semana atendí a un señor con una ototoxicidad aguda, hacía años que no veía una ototoxicidad aguda bilateral, porque generalmente las ototoxicidades agudas las provocamos nosotros cuando trabajamos tratando de eliminar el laberinto en un paciente con una enfermedad de Meniere. Pero una ototoxicidad, o sea, es el daño del oído producido por fármacos
bilateral, aguda, es rarísimo de ver. Al señor le habían indicado por una infección urinaria 20 inyecciones de gentamicina, que es un antibiótico que es tremendamente ototóxico. Le tronaron los dos vestíbulos, literalmente, y perdón que se me acepte el término vulgar. Los retrolaberínticos son la neuritis vestibular. Ahora vamos a ver cómo preferimos llamarla ahora. Yo le sigo diciendo neuritis vestibular. No le digan neuronitis porque no es una inflamación de la neurona, en todo caso es una inflamación del nervio, por eso es neuritis, no está inflamado el ganglio, si bien hay algún trabajo, por eso se llamaba neuronitis originariamente, que sí, después se llamó neuritis y ahora preferimos decirle vestibulopatía aguda unilateral. Es preferible, porque cuando uno dice neuritis ya da por entendido de que es una causa infecciosa o inflamatoria. Y no es así, gente. No es así. De hecho, hay que diagnosticar las causas vasculares que ocasionan fallas vestibulares agudas unilaterales. Y el neurinoma del acústico, que es raro, que es el tumor del octavo par, de las células de Schwann, de la vaina de Schwann del nervio vestibular, pero es raro que el paciente consulte por un trastorno del equilibrio. Solo el 1% de los schwannomas puede consultar por trastorno del equilibrio, entre el 1 y el 5. La mayoría consultan antes por zumbido o por pérdida auditiva. El vértigo en sí es raro, salvo que el tumor se infarte y crezca de golpe y genere compresión, pero a lo sumo lo que te puede decir el paciente con un neurinoma es una lateropulsión. Eso sí te lo puede decir. Sí, es verdad, ahora que me lo pregunta, del mismo oído que tengo el zumbido y que escucho menos, yo cada vez que camino siento que me voy por ese lado. Es verdad, tiene razón, doctor, le dicen. Pero ya no es tan común como motivo de consulta. Y llegamos a la clasificación actual, que es la que tienen que saber, sí o sí. La clasificación de Barani, Robert Barani, bueno, la sociedad Barani es la sociedad que nos regula todo lo que hacemos otoneurología, es una sociedad con unos nombres increíbles, Nicolás Pérez Fernández, Michael Struck, toda gente que tengo suerte de conocer. Su esfuerzo de tratar de organizar toda esta maraña de patologías, lo que hizo fue ubicarlas temporalmente para ordenarnos. Y ahí nos dio 3 grandes grupos de patologías. En este famosísimo paper, que se los recomiendo tener, está escrito por Alexander Wiesdorf, a quien tengo también la suerte de conocer, Jeffrey Staub y Damien Newman Tucker, que no le quise poner la foto. Soy medio cholulo, tengo fotos con todo. A ver, uno admira, así como admira un cantante, admira a la gente que tiene el cráneo de poder escribir estas cuestiones. Robert Barani, quien viviera hacia finales del 19 y principios del 20, y le vamos a hacer un sutil homenaje, porque él fue el que describió las variaciones, parte de la fisiología de los líquidos laberínticos, de las variaciones con los test calóricos, de los que les voy a hablar, así que me van a escuchar hablar varias veces de Barani, y le dieron por esto, fue alumno de Freud, era de origen húngaro, pero viviendo en Francia, y bueno, sus padres por tema de la guerra, y que yo fue de hecho prisionero de guerra, bueno, terrible. Era parte del imperio austrohúngaro. Y la cuestión es que Robert Barani él describe las variaciones térmicas en el oído, o sea que poniendo diferentes temperaturas el paciente tenía nistagmo, y le dieron el Nobel de Medicina en el año 1914. Después se lo quisieron quitar, hubo toda una pelea terrible, pero bueno, se lo dejaron y en el 1914 le valió el Nobel de Medicina. Y nuestro gran reconocimiento durante toda la eternidad. Nada, Barani, la clasificación de Barani, no de Robert, sino la clasificación actual, que es ese paper que tienen ahí abajo,
divide, que de hecho es del 2000, las primeras clasificaciones del 2004, después esta es del 2014. 3 síndromes vestibulares para orientar el proceso diagnóstico y posterior terapéutica. Como les decía, lo dividió en 3. Y lo que permitió fue estandarizar, que todo el mundo hablara de lo mismo. Si yo a ustedes les digo que es un síndrome vestibular episódico, ustedes van a saber de lo que estoy hablando. Acá, en Hong Kong o en Tanganica. No interesa, pero si yo le digo vestibular crónico, ustedes van a saber a qué me refiero y qué patologías abarca. Con lo cual, la clasificación esta se basa en un perfil temporal determinado. Y ahí ponemos las bases en claro. ¿Qué tenemos? Un síndrome vestibular agudo, que se define por un síndrome clínico de inicio súbito, es un sudden onset. Estoy bárbaro y en 15 minutos me empezó a girar todo, o empecé a tener el síntoma vestibular que se les ocurra, pero es de golpe. Y se queda, se instala, y generalmente esto nos hace pensar en días a semanas de duración. Días a semana de duración. ¿Por qué? Porque se queda por largo tiempo, pero tiene una curva de descenso. O sea, empieza rápido, días de duración o semanas, y desciende. Síndrome vestibular episódico, por cierto, el más frecuente. Son crisis transitorias. Son crisis más breves. No duran por ahí tanto tiempo. Puede durar de segundos, minutos, horas e incluso algunos días, pero son pocos y le vuelve al paciente pic, 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 de vez en cuando le vuelve. Cuando uno habla de un episódico, habla de recurrente. Y el más fastidioso de tratar para todos, todes, o sea, otoneurólogos y kinesiólogos que se dedican a rehabilitación vestibular. Digo fastidioso porque es el paciente que uno tiene que tomar otras armas aquí, porque, o valerse de otras técnicas, porque rehabilitar un crónico siempre es muy difícil. Los agudos o los episódicos son los que nos gustan más, porque son los que nos garantizan quizás un poco más de éxito. El crónico es como trabajar con lo que hay, ¿no? Con lo que le quedó al paciente. Pero es un lindo desafío para ustedes, me gusta, me gusta. La cosa es que les cierro el telón hablándole de los 3 tipos de temporales, de síndromes, y tenemos los episódicos, ven aquí que cursan en piquitos, y fíjense que acá está el tiempo, el perfil temporal abajo, las características, los 3 más importantes por lejos, vértigo posicional, que de hecho con estos 3 tenemos el 70% de las consultas en el consultorio, al menos nuestro, en la experiencia personal, y es bastante parecido a las estadísticas que hay en el resto del mundo. O sea, entre la migraña, el vértigo posicional y la enfermedad de Meniere, tenemos más o menos entre un 70 y un 75% de los motivos de consulta en nuestra consulta diaria. Síndrome vestibular agudo es el segundo en frecuencia, fíjense que viene acá abajo. Y la VEDET es la falla vestibular aguda unilateral, o yo les voy a decir a ustedes neuritis. Y después el síndrome vestibular crónico, que por suerte, digamos, nada, si bien hay trabajos que lo sitúan casi a la misma altura, o a veces hasta incluso más frecuente que los vestibulares agudos, no lo son tanto para nuestro medio, porque bueno, tenemos fallas vestibulares, pero por suerte cada vez usan menos fármacos ototóxicos, salvo por ahí las atrofias cerebelosas, los CAMBAS, las atrofias cerebelosas que cursen con vestibulopatía bilateral, no son tan frecuentes de ver. Pero bueno, fíjense el perfil temporal de segundo, minuto, hora, día, una semana, un mes, están hermosos estos slides. Ojo que puede superponerse, puede superponerse, porque por ejemplo, una migraña
que dure 2 o 3 días, ya fíjense, se está pasando a lo que uno pensaría un síndrome vestibular agudo. Un síndrome vestibular agudo que no compense bien, por más que sea una vestibulopatía unilateral, una neuritis, puede ir a crónico, puede ir un triple PD, el vértigo postural, perceptual, el mareo o vértigo, como le gusta decirlo a ustedes, es preferible decirlo mareo. Mareo perceptivo crónico, perceptual crónico, es un gran tema, es el triple PD. Y aquí están las frecuencias, como les decía. La mera primera, como dirían mis amigos guatemaltecos, la mera primera es el síndrome vestibular en frecuencia, el síndrome vestibular episódico, pero con desencadenante. Con desencadenante. Porque a su vez, cada uno de esos síndromes uno lo puede dividir, ¿no? Si es espontáneo, o sea, el agudo uno lo divide en si es espontáneo o si es post-exposición a una patología. Y el episódico lo mismo, si es espontáneo, o sea, que aparece de la nada, o si hay algo que lo gatille. En el caso, el primero en frecuencia es el vértigo posicional paroxístico benigno y el gatillo es el cambio de postura. Igual hay otros que son más raros, esto sí que es raro, fenómeno de Tulio y demás, pero bueno, sepan que el vértigo posicional es el primero. El primero en frecuencia, pero el segundo escalón, para nosotros, los que hacemos otoneuro, por ahí alguien que haga neurootología, la doctora Adamo, a lo mejor Claudia debe tener al revés, más migrañas que vértigos posicionales. No sé, pregúntenselo porque es interesante que tengan la opinión también de alguien que hace neurología. Yo soy eminentemente otorrinolaringólogo, hago otoneurología. Sí, Fabri, sí, lo presentó así, Claudia, que la migraña había más casos que BPPV. Más casos que BPPV. Y es totalmente, y le aplaudo, y es totalmente verdadero, y no es falso, y no es que uno dice una cosa y el otro dice otra, en absoluto. Es la experiencia personal de cada uno y de las instituciones. Si ustedes agarran cualquier institución del mundo que se dedica a otorrinolaringología y le va a decir que sin dudas es el BPPV. Si lo agarran trabajos de Strupp es el neurólogo en Alemania, y él le va a decir que sin dudas es la migraña. Es más, viene la migraña, el triple PD en los motivos de consulta, y después viene el BPPV para Strupp, por ejemplo. Sí, yo les estoy dando un poco la experiencia en el servicio. Mismo Claudia se basó en esa, ¿te acordás el cuadro que puso Strupp en el último congreso del Hospital Británico? Tal cual, que fíjate que el BPPV está, creo que tercero. Sí, porque primero estaba la migraña, después estaban los mareos perceptuales. Exacto, el triple PD. Sí, y después recién el BPPV. Sí, tal cual. Sí, totalmente. Bueno, fíjense que acá les pongo el crónico. Yo, al igual que con la migraña, los pongo medio parejitos con el vestibular agudo. Es más, hasta le diría que en mi caso personal el tercero es el agudo. Bien, ¿y por qué tan importante esto? Me voy a apurar porque fíjense que ya llevamos casi una hora y todavía no terminé la primera charla. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, uno tiene que definir. Las patologías centrales son generalmente más disarmónicas en su presentación, son más heterogéneas, tienen una evolución tórpida en líneas generales, los costos son muchos porque tienen mucha internación, mucha rehabilitación, que no es que es un BPPV que con 1 o 2 sesiones, máximo 3, sale adelante. No, imagínense un paciente post secuela de una ACV de fosa posterior, tenés que estar meses, no 10 sesiones de rehabilitación vestibular, 20, 30, Dios sabrá si no más. Y el pronóstico también es variable, porque va a depender del compromiso del resto de la fosa posterior y de lo que sea, y del origen, porque no todos los centrales son iguales. Además los gastos en resonancias y demás. En cambio el periférico debería ser bajo en costo diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo sé que obviamente si debuta con un vértigo, termina generando mucho gasto. No me gusta hablar del paciente como
dinero. Yo lo que les digo es, en cuanto a la complejidad, porque no es lo mismo que yo haga un diagnóstico así, en 2 segundos, y con un 99,9% de posibilidades de que ese sea correcto, sin nada, que decirle al paciente, hágase la resonancia, hágase la tomografía, hágase la videonistagmografía, hágase la audiometría, y después me viene a ver. No, no. Es costo, pero no solo económico. Quiero que sepan ustedes, es costo para el paciente, para el tiempo, es costo diagnóstico. Ahí está, costo para llegar al diagnóstico. Y la evolución es casi siempre favorable. Recuerden que hay algunos que pueden ir al triple PD. ¿Y cómo organizamos todo esto? ¿Cómo orientamos? La que yo le puse en la patología de las probables patologías, con la clasificación Barani. Para eso, David Newman Tucker y bueno, y algunos otros colaboradores como Edlo, lo clasificaron un protocolo que se llama protocolo Titrate, que yo creo que algo les hablaron, pero es un protocolo que se basa en el timing, es un acrónimo. El Titrate es un acrónimo que significa timing, o sea, tiempo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle cómo se desarrolló y clasificarlo en uno de los 3 de Barani. Si es un síndrome vestibular agudo, sea post-exposición, o un síndrome vestibular agudo espontáneo. Si es un síndrome vestibular episódico, espontáneo o provocado. Y si es un síndrome vestibular crónico. Y la duración de cada crisis. No es lo mismo que sea segundo, no es lo mismo que sea minuto, no es lo mismo que sea hora, no es lo mismo que sea días. Triggers, los desencadenantes, los gatillos. Diferenciar lo que es un factor predisponente o un factor de lo que es un desencadenante. No son lo mismo. Una cosa es, por ejemplo, que yo tome café y se me gatille, o me genere una migraña, y otra cosa es que yo me acueste y provoque un vértigo. Una cosa es algo que es un factor provocador, si quieren se los digo así, como puede ser un cambio de postura para un BPPV, y otra un factor predisponente. Por ejemplo, que esté por menstruar a alguien, una chica, y que eso me genere una migraña vestibular en el momento de la menstruación. O sea, estamos hablando de cosas que son algo que es directamente relacionado con la génesis del vértigo y algo que es indirectamente. También hay estímulos visuales, como dice allí, ¿no? Cambio de postura y demás. La Targeted Examination es el examen dirigido, es lo que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan que yo les decía que el protocolo Titrate tiene parte del examen físico? Yo no me voy a explayar en todo el examen físico, sí les voy a hablar del examen físico que les va a permitir a ustedes en 5 minutos determinar si es central o periférico o si tiene condiciones el paciente para hacerlo. Y los test, o sea, los exámenes complementarios que uno vaya a solicitar a partir de esos hallazgos o de esos conceptos que haya obtenido previamente. Y ahí vamos a afinar la puntería a nuestro diagnóstico. Bueno, el síndrome vestibular agudo, yo creo que esto ya lo hablaron, así que voy a ir medio rápido. El síndrome agudo, ya lo dijimos recién, días de duración, con náuseas, vómitos, movimiento cefálico, inestabilidad, caídas, intolerancia al movimiento cefálico. Pero eso, la intolerancia a los movimientos cefálicos es común para la mayoría de las vestibulopatías. Por favor, no digan, no, este paciente tiene un vértigo posicional porque no puede poner la cabeza, si mueve la cabeza o la pone para una posición especial. Puede ser que sí sea un vértigo posicional, claramente, pero si tiene una neuritis, tampoco va a poder mover. Si tiene una vestibulopatía bilateral, ni les cuento, tiene una intolerancia, y si es aguda, como mi paciente que vino el otro día, vino en silla de ruedas, o sea, una ataxia terrible. Síndrome vestibular agudo espontáneo, o sea, si vemos eso, con esas características vamos a pensar en un vestibular agudo espontáneo, y los dos diagnósticos periféricos madres van a ser la neuritis vestibular
y la laberintitis, pero de las cuales ambas les voy a hablar hoy. Pero, atención, recuerden, nuestro fantasma y la red flag es accidente cerebrovascular isquémico posterior. O sea, una ACV de fosa. Si es un post de exposición, bueno, esto es un poquito más sencillo, porque uno tiene la exposición. Si tuvo un traumatismo, un latigazo, el paciente te lo dice. Historia de toxinas, sobre todo, algún tipo de medicamentos como el litio, como los aminoglucósidos, lo que me pasó el otro día con este paciente. Bien, síndrome vestibular post-exposición. Si es un episódico espontáneo, o sea, le aparece así, de golpe, que dure minutos a horas, no provocado por los cambios de posición, y tenemos el antecedente de alimentos, estímulos visuales, ayuno, un gran estrés, vamos a pensar en un episódico espontáneo. Y nuestras dos grandes vedettes son migraña vestibular y enfermedad de Meniere. La migraña vestibular es un síndrome mixto. Esto es importante, se los grito así a los cuatro vientos. Es mixto. No es ni central ni periférico. Por supuesto que es muchísimo más central que periférico. Pero recuerden que la migraña tiene afección periférica también. Así que en realidad, si yo les tuviese que decir, es el verdadero mixto. El verdadero síndrome mixto es la migraña. Pero ustedes recuérdenla más como central. Si tenemos que poner un ejemplo de vestibular episódico espontáneo, es Meniere. Pero, beware of the pickpockets, como dicen en los stickers afuera. Recuerden estos, los AIT, que son, como les dije, no son ladrones que te desvalijan, como en la diapositiva anterior, del ACV de fosa posterior, que se instauró y te llevó todo el ladrón. Estos son pickpockets. Te roban de a poquito. El AIT se repite, pero son preludios de un ACV. Ojo, porque son preludios, o sea que zafe el paciente no significa que uno no tenga que hacer nada. Una IT de fosa posterior, esto le va a hablar Claudia, o le habló Claudia claramente, no me voy a meter yo, es preludio de un accidente ya severo. Episódico, segundos de duración, cambios posicionales. ¿Quién va a ser? Obviamente, nuestro queridísimo Mariano. Mañana les va a dar una masterclass de vértigo posicional paroxístico benigno. Pero nuestra red flag siempre nos hace advertir que puede ser un BPC. Él les va a dar las herramientas como para que ustedes abran los ojos, enciendan la luz de alarma y sepan diferenciar un BPPB de un BPC, que es un vértigo posicional central. Bueno, y llegamos al examen físico, que yo siempre les pido que sea, si bien es otoneurológico, que sea más lógico que otoneuro. ¿Por qué? Precisamente por lo que les voy a describir a continuación. Me interesa que no se vuelvan locos si un paciente le hace un Unterberger a derecha. Recuerden que el Unterberger por una escoliosis puede hacerlo a derecha, por una asimetría en la longitud de la cadera o por una cirugía de rodilla puede ser asimétrico, pero no pueden dejar de evaluarme los ojos del paciente, se lo suplico. Por eso tiene que ser lógico. No es necesario que aten al paciente como en esta filmación de principios del 900, sino, y que lo revoleen y que lo hagan girar como un trompo, sino que le miren los ojos, se lo suplico. Si uno quiere hacer un examen genial, estupendo, maravilloso, te lleva unos 15, 20 minutos. Pero bueno, si tienen la posibilidad en el consultorio, yo lo hago siempre. Por ahí no le hago sensibilidad plantar, qué sé yo, salvo que el paciente me diga, sí, siento hormigueos, pero le pregunto igual al paciente, ¿usted siente bien los pies? ¿Siente que
no lo siente así como que le hormigueo. Valoramos seguimiento lento, sacadas, head shaking test, que en realidad todo esto evalúa la función oculomotora. El test de la supresión del BOR,